Twilight Sparkle. Wow, la última vez que hice un video enfocado a ella fue hace más de 4 años con sus curiosidades. Video que en su momento me gustó muchísimo hacer y que si no lo has visto te lo dejo aquí arribita para que lo vayas a ver. ¿Quién diría que casi media década después aquí estaríamos con un nuevo video sobre ella? Y es que definitivamente Twilight es una pony que tiene muchísimos datos de los que hablar y debatir. Y no es para menos, pues se trata de la protagonista de la generación 4. De hecho, no sé por qué nunca le saqué una segunda parte de sus curiosidades. ¿Crees que sería buena idea traer otro video? Házmelo saber en los comentarios. Y en una de estas tantas llamadas salió el tema de conversación de si Twilight estaba preparada para ser princesa o no. Remy, por ejemplo, nos dijo que en su opinión ella no pensaba que Twilight estuviera realmente lista, que fue una decisión algo apresurada por parte de Hasbro. Esto me dejó pensando y casualmente unos días después Sonatiza subiría este video titulado La polémica que hizo que todos odiaran a Twilight Sparkle. Mirándolo, me di cuenta que toca un tema muy similar, sobre cómo reaccionó el fandom allá por 2013 a la noticia de que Twilight sería princesa. El video me gustó, pero creo que hay una incógnita que queda en el aire. Ve por unas palomitas, ponte cómodo o cómoda, porque hoy analizaremos en si realmente Twilight merecía o no ser princesa. Twilight, ¿eres tú? Antes mencionaba que el tema me dejó pensando cuando lo mencionamos en Discord. La verdad es que esto me tomó totalmente por sorpresa. Por mi cabeza ni siquiera pasaba la idea de Twilight no siendo princesa a estas alturas. Y es que realmente no me culpo. Como ya muchos sabemos, Twilight es convertida en princesa en el episodio llamado Cura Mágica y Misteriosa de la tercera temporada de la serie. Dicha temporada fue lanzada en noviembre del año 2012 y yo comencé a ver la serie hasta octubre del 2014, por lo que para cuando yo entré al fandom ya hasta había terminado la temporada 4 y Twilight como princesa estaba totalmente normalizada, por lo que jamás me enteré que tan siquiera existió una polémica o debate debido a esto. Sin embargo, creo que es una pregunta muy interesante. ¿Realmente Twilight estaba preparada para ser princesa? ¿Lo merecía? Bueno, si analizamos el capítulo donde Celestia convierte a Twilight, esta le deja una tarea muy interesante: finalizar un hechizo de Starswell el Barbado, un hechizo que según la misma Celestia, Starswell jamás pudo terminar. Conforme avanza el episodio, entendemos que Starswell no pudo terminarlo, pues no entendía la amistad tanto como lo hace Twilight a este momento. Y es que nuestra protagonista, al solucionar un problema de Cutie Marks, entiende cómo finalizar el hechizo, y al hacerlo, según Celestia, demuestra estar más que preparada para dar el paso a ser alicornio. ¿Pero realmente lo estaba? ¿Merecía el título? Bueno, si recordamos bien, en el primer capítulo de la serie, Twilight con ayuda de sus amigas derrota primeramente a Nightmare Moon, que no es para nada poca cosa, pues estamos hablando de que se enfrentó ante un alicornio y la mismísima princesa Luna. Como si fuera poco, más adelante se enfrenta ante Discord, incluso cuando este cambia la personalidad de sus amigas, dejándola prácticamente sola. Ella logra cargar con la responsabilidad, volver a sus amigas a la normalidad y convertir a Discord en piedra. Recordemos que Discord es prácticamente el ser más poderoso de Equestria, que Twilight, siendo tan solo un unicornio, valientemente se enfrentara a él y lograra vencerlo, habla muchísimo de su potencial. Seguido a esto, en el Imperio de Cristal pelean contra la reina Chrysalis, alguien con prácticamente el poder de una princesa, y una vez más sale vencedora. Pero es que casi justo después aparece el Rey Sombra, un villano súper poderoso, y Twilight de nuevo junto con sus amigas se las ingenian para vencerle. Es impresionante que para su coronación, Twilight ya ha enfrentado y derrotado a 4 de los villanos más poderosos de toda la serie. Incluso podríamos agregar el hecho de que también venció a Trixie y a la Meleniaca, la villana con la que se enfrentaba a las Power Ponies, aunque no sé si realmente quieren contarlas como villanas. A lo que quiero llegar es que para cuando Celestia decide coronar a Twilight, no lo hace solo porque haya terminado un hechizo de hace muchísimos años, lo hace porque ha visto la determinación, el liderazgo y el increíble potencial que ha demostrado Twilight a lo largo de todo este tiempo, con resultados, enseñanzas y sabiduría que ofrece ante los ojos de su mentora. No obstante, esto causó mucho revuelo por allá de 2012 y 2013, con una comunidad dividida y muchos fanáticos enojados por la decisión. Pero luego de 10 años, 6 temporadas más y varias películas, ¿qué será lo que realmente opinan los brownies hoy en día? Esto me dio muchísima curiosidad, así que decidí preguntarle a varios chicos de mi servidor de Discord.
Hola, soy Dani. La respuesta para mí es sí, pero fue demasiado adelantado porque fue alrededor de la tercera temporada. Y para mi persona hubiera sido mejor si hubiera sido la sexta o quinta por ahí, ya cuando el personaje ya tenía más fondo, cuando ya teníamos sentido. Personalmente, encuentro que Twilight se hubiera convertido en unicornio, hubiera necesitado un poquito más de capítulos, no una temporada entera, o en este caso un capítulo solo. A la larga, pienso que fue una buena decisión. En mi opinión, yo digo que Twilight sí merecía ser princesa. ¿Por qué? Porque ella lo demostró en el episodio El Imperio de Cristal de la temporada 3, donde no le importó no cumplir con la tarea que le dio Celeste, ya que prefirió que Spike fuera quien lo salvara, arriesgarse a no salir a tiempo y fallar por completo. También, justo en esta temporada, Twilight se vuelve princesa, y en esta parte siento que fue un poco temprano para la serie y hubiera preferido que esto fuera un poco después. Bueno, sí, claro, ya que pues ella en la temporada 1, Celestia le envió a Ponyville para que aprendiera sobre la amistad. También Twilight Sparkle le hacía aportes a la princesa, todo lo que aprendió sobre ese valor. Y pues esa es la razón por la que la princesa Celestia eligió a Twilight Sparkle, para que así de esa forma pueda gobernar toda Equestria a través de la amistad. En mi humilde opinión, Twilight no merece ser princesa tan pronto, principalmente porque todas sus hazañas las había hecho en equipo con sus amigas y Spike, pero tal vez hubiera sido creíble si le dieran el título de princesa un tanto más adelante, como 1 o 2 temporadas después, hubiera sido más apropiado en mi opinión, pero principalmente porque no había hecho nada por sí sola hasta ese punto. Yo digo que sí, siendo ella la más antisocial, logró encontrar la amistad. Y aunque todo fue plan de la Celestia, no veo nada de malo con que ella haya sido la princesa de la amistad. Y porque venció a Discord. En mi opinión personal, Twilight merecía y merece totalmente la corona de princesa. Sin embargo, también entiendo la polémica en su momento. Muchos pensaron que la serie estaba por terminar o que Twilight cambiaría por completo. Incluso puedo reconocer que quizá convertirla en unicornio en la temporada 3 fue una decisión un poco apresurada. Yo personalmente quizá me hubiera esperado un poquito más de tiempo. Sin embargo, creo que también fue una buena decisión que solidificó aún más a Twilight como protagonista y nos trajo cosas tan queridas como Equestria Girls. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Piensas que Twilight sí debió ser princesa? Escríbeme tu opinión aquí abajo en los comentarios. Antes de terminar, quiero aprovechar para saludar a todas las personas que aparecen en pantalla que pidieron sus saludos. No olvides suscribirte y darle like si es que aún no lo haces. También recuerda que tenemos un servidor de Discord que estará en la descripción, así como mi canal de Twitch. Nos vemos en el próximo video. Adiós.